Bienvenidos a su programa Espacio Político con Mario Alberto Salgado. Lo de hoy es la toma de decisiones. Estamos con el senador Germán Martínez en sus oficinas. Gracias por recibirnos, Germán. Al contrario, Mario, mucho gusto, bienvenidos. Gracias, de verdad. Gracias. Germán, para de alguna forma entrar en materia, la coalición es una forma de poder prever que Morena siga avanzando. La coalición PRI, PRD, PAN, es la manera en que de alguna manera Morena pueda tener verdaderamente un contrapeso para de alguna manera cambiar un poco las circunstancias. A mí no me gusta el masacote de logotipos de partidos, no, eso no. No creo que sea una oposición. La oposición verdaderamente real no es la que se identifica en contra de López Obrador, sino a favor de México. Muy importante. Segundo, es la que apoya las cosas que están bien, vengan de donde vengan. Apoyamos el bien, venga de donde venga, eso debe decir una oposición. Y condenamos repudiamos lo que no nos guste. Pero que a rajatabla le digan a todo no a López Obrador, eso me parece ridículo y me parece poco fructífero electoralmente. Entiendo. Ahora, una verdadera oposición a López Obrador no es la que le mienta la madre a López Obrador, sino la que le disputa la bandera poderosísima que tiene López Obrador, que se llama por el bien de todos, primero los pobres. Esa bandera es la que hay que disputar. Y esa bandera que le hizo ganar las elecciones con más de 30 millones de votos al presidente, y lo hizo presidente, y lo llevó a Palacio Nacional, esa bandera reclama más eficacia. El gobierno no ha sido eficaz en esto, hay que decirlo. Hay más pobres, hay más miedo, hay más pánico, hay más violencia. Por el bien de todos, primero los narcos. Vamos. No. Vamos, claro. Por el bien de todos, primero los pobres, como lo dijo en campaña. Y eso es lo que le debe disputar una verdadera oposición al presidente López Obrador de manera educada, de manera firme, con decencia, con cola corta y sin insultos. Vamos. El peor error de Morena. El peor error de Morena, yo condenaré siempre a Morena porque hay más pobres. Y condenaré a Morena porque no me siento seguro en las calles. Esos son los dos errores. Su mejor arma es ser sensible frente al dolor y no la debe perder. Yo, como opositor a López Obrador, que fui muchos años, veía con envidia cívica, con una admiración patriótica, cómo defendían la desaparición o cómo defendían la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sí, claro. Bueno, esa insensibilidad no la debe tener nadie frente a dos jesuitas muertos ahora en Chihuahua, o frente a los fusilados de San José de Gracia, o frente a las tragedias de Morelos, o frente a los muertos nuevos de Guerrero, o frente a la pobreza, o frente a quien no tiene medicinas para curar a sus hijos. Ese dolor debe hacerse sentir en todos los gobernantes. Morena en eso no debe cambiar su piel sensible que tuvo el candidato López Obrador por una piel de rinoceronte o de elefante que de repente tienen algunos de sus funcionarios y algunos de sus diputados y senadores. Claro. El IMSS es una gran institución. 6 meses estuviste al frente. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu aprendizaje? De lo mejor que tiene el Estado mexicano o el gobierno mexicano es el IMSS. Sin duda es una institución que cura el dolor. Un viejo marxista francés, Michel Foucault, hablaba de biopolítica. Y a mí me enseñaron en la secundaria que bio es vida. Hay que hacer política para la vida, para que la vida sea mejor. Prevalezca. No hacer necro es de muerte política. Quien verdaderamente arranca de la muerte a muchos mexicanas y mexicanos es el IMSS. Rescata en los quirófanos, en los hospitales, a veces con las uñas,
sin instrumentos, con generosidad, enfermeras, doctoras, doctores en el IMSS. Para mí es una gran institución. Si a mí la vida me diera la vuelta y me dijera, yo fui presidente del PAN. Sí, claro. ¿Qué elegirías? ¿Un año de presidente del PAN o 5 minutos de director del IMSS? Elegiría 5 minutos de director del IMSS. Muy claro. Porque evita el dolor evitable, que es lo que tiene que hacer la política. Claro. De alguna forma lo planteas muy bien. La oposición, sumando colores, logotipos, pretende hacer algo más que lo que de manera independiente no lo pueden lograr. Dime una cosa, ¿hay perfiles, hay gentes, hay candidatos, hay gente valiosa en estos 3 partidos? Tal vez incluso en Movimiento Ciudadano, tal vez hay algo con lo que de alguna manera esta fuerza y este manejo político tan complejo y esta facilidad o esta brillantez de López Obrador de tener esta popularidad, de alguna manera, de cómo explicarlo, parece que se entretienen mucho los partidos políticos buscando cómo sumándose pueden, te decía yo, lograr hacer más. ¿No hay perfiles? Pues más que perfiles, lo que debe haber es una idea de país. Una idea de reconciliación de país. Y no me refiero a reconciliación entre criminales y víctimas, que también, ese es un punto. No, pero la reconciliación que a mí me importa y en la que me interesaría que hubiera un candidato o candidata que tuviera una idea de país, es la reconciliación entre los privilegiados, los que tienen privilegios para vivir y los que apenas tienen para sobrevivir. Los descartables. Los que no tienen tarjeta de crédito, los que no tienen crédito en un banco, los que son expulsados de las tiendas, para no decir marcas, de las grandes tiendas, de las plazas comerciales. Y ahora una plaza, para un chavo, es un centro de consumo. Una plaza no es un centro de encuentro. De recreo. Con un kiosco. Un centro de encuentro entre dos, sino un centro de consumo donde te aceptan si traes billete. En una plaza vale si traes billete. Yo quiero la reconciliación entre los que no tienen billete y los que quieren tenerlo con su esfuerzo, con su mérito. Entonces, lo primero es una idea de reconciliación del país con el que yo acompañaría a cualquier candidata o candidato a la presidencia. Eso es lo primero. Segundo, el nombre, pues primero, si andan amontonando logos, pues no van a encontrar el nombre. Deberían buscar un nombre con las encuestas. Ese es mi consejo a la oposición. Mientras que en el otro lado hay 3 claramente señalados, Claudia, Adán Augusto y Marcelo, que los podemos citar. En el otro lado hay 3 presidentes de partido que se pasan destapando a gobernadores, y siguen igual de tapados, nadie les cree. Exactamente. Entonces, esa oposición no sirve, no porque no tiene nombres, no sirve porque no tiene bandera social que defender, porque no tiene deuda social, porque no tiene un reclamo para la participación de utilidades de los trabajadores, de las empresas. Hay empresas que dan mayor participación de utilidades que Jóvenes Construyendo el Futuro. O hay mexicanos que reciben su pensión de viejitos, que deben recibirle, que estoy a favor y que yo he votado por ella, pero no les alcanza para comprar la metformina, la insulina, que no les alcanza para sus hijos. Yo quiero no que se produzcan empleos a lo güey como quiere el mercado. Lo digo con toda claridad, a lo voraz. Yo quiero que haya redistribución justa del ingreso nacional entre mexicanos. Que los pobres sean menos, la clase media sea más y los ricos tengan lo que deban de tener. No estoy en contra. Pero los ricos, pues yo los veo de repente igual de formados que cuando los vi con Calderón o con Fox o con Peña haciendo fiesta. Totalmente. Y los pobres creciendo. Entonces, quiero como candidato o candidata a la presidencia un hombre que reconcilie socialmente al país, que sienta la deuda en educación o en salud con este país. El cambio era necesario. Sin duda. Y el cambio creo que, bueno, yo voté por López Obrador. ¿Por qué? Porque dijo eso. Porque dijo por el bien de todos, primero los pobres. Y debo decir de dónde tengo yo esto.
Yo lo saqué de documentos de la Iglesia Católica, ¿eh? Soy muy mal católico. Soy un pecador de esos de campeonato. Pero yo lo saqué de ahí. Se llama opción preferencial por los pobres. Tú optas preferencialmente por los pobres. No optas únicamente por los pobres, como quiere el comunismo. Ni optas exclusivamente por una condición social. Claro. La respetas a todas. Ni es una opción obligatoria. Es una opción preferencial. Van primero en muchas cosas. ¿Para qué? Para igualar. Una puerta de acceso a los hospitales igual para todos. Una puerta en la escuela igual para todos. Una redistribución. ¿Quién habla, Mario? ¿Quién habla de la redistribución del agua en este país? No, nadie. Yo veo que como no se distribuye el agua, no se distribuye el internet, no se distribuyen los libros, no se distribuye el conocer, el saber y el tener. Y la democracia es distribuir igualmente el conocer, el saber y el tener. Claro. Amigos, después de un corte continuamos. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de lo de hoy Morelos y en Canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Bienvenido a este tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Lo más relevante de la información local y también del acontecer de la vida diaria lo vas a encontrar aquí. Síguenos a través de nuestras redes sociales de lo de Hoy Morelos en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera de 8 a 9 de la noche. Por supuesto también en el canal Televisión Abierta 10.1 Dix Televisión. Bienvenidos a Estampa Morelos. Este es un espacio en donde estaremos recibiendo a diferentes personalidades que nos contarán toda su vida y además sus más profundos recuerdos. Síguenos a través de las redes sociales de lo de Hoy Morelos todos los miércoles a las 6:45 de la tarde y también el canal 10.1 Dix Televisión. México perdiendo posibilidades, presencia, tal vez esta reputación, diría yo, con este gobierno. No, porque es electo democráticamente. Pero hablo en un contexto internacional, hablo en términos de números, de estadísticas, economía, inversión. Ahí sí, porque de repente generamos unos vacíos en el mundo que no son vacíos de una persona, son vacíos de un país. Claro. Y porque no conoce México, aunque le haya dado la vuelta entera 2 o 3 veces a este país, al territorio de este país, no conoce México quien no conoce la realidad de los mexicanos en Houston, Texas, en Los Ángeles, California, o en los poblanos en Nueva York, o los mexicanos en Estados Unidos. Ellos, con lo que trabajan en Estados Unidos, compiten con lo que exportamos en coches, o con lo que exportamos en turismo, o con las divisas que entran por petróleo. Entonces, hay una parte de México en Estados Unidos, y por lo tanto no nos debemos pelear con Estados Unidos por cuestiones ideológicas. Nos debemos pelear para que los empleados mexicanos o los trabajadores mexicanos en Estados Unidos tengan condiciones dignas de trabajo. Claro. Eso es importante. Y segundo, México, yo le compro al presidente que no debe andar de metiche en asuntos internos de otros países. Bien, pero sí, también está en nuestra Constitución que debemos promover la defensa de los derechos humanos en todo el planeta. Claro. México sí debe meterse a defender los derechos humanos en todo el planeta y debe denunciar cuando se violan los derechos humanos en Nicaragua o en Cuba o en Rusia o en Ucrania o en Europa. Claro, claro. No tienen el monopolio los europeos ni los gringos de decir quién se porta bien y quién se porta mal, No, claro. sino el concierto de las naciones. Y a mí no me gustó que el presidente hiciera ese vacío en la reciente cumbre de América. Ahí es donde hay que decir que no al bloqueo en Cuba,
Ahí es donde hay que decir respeto a los migrantes. Ahí es donde hay que decir el aguacate michoacano bien vendido. Ahí es donde hay que defender a la industria automotriz. Está en Silao. Claro. Entonces, que está en Cuernavaca. Cuernavaca, claro. Ahí hay que defenderlo, en esos lugares. Entonces, yo sí creo que México en el concierto internacional de repente genera ausencias innecesarias. El protagonismo, un defecto al señor presidente. A mí me gusta que todo el mundo hable, ¿eh? Y yo no soy de censuras. Yo no soy de callarse. Silencio no me gustan porque los silencios en México me suenan a dolor. Hay silencios en los cómplices y en los cobardes. Hay silencio en los desaparecidos. Y hay silencio en los sepulcros, en los panteones. Yo no soy de silencios. A mí me gusta que hable el presidente. Pero también deben escucharse las voces contrarias al presidente. Eso se llama pluralismo. Que pensemos distinto los mexicanos, que tengamos colores distintos por defender, no es un defecto. Es una virtud de México, se llama pluralismo. Que seamos como los sombreros de los viejitos de Michoacán de muchos colores, eso es una grandeza de este país. Y debemos convivir los diferentes. La sociedad la hago si con el otro o con la otra que piensa distinto, vivo con. Entonces, que se oiga la voz del presidente y solo la voz del presidente es lo que no me gusta. Ya. Deben oírse todas las voces y por eso yo te agradezco a ti, Mario, esto, y por eso yo reclamaré siempre libertad de expresión y por eso estaré absolutamente en contra de callarle la boca a nadie. Ni siquiera tengo autoridad moral para callarse la boca. No se la puedo callar a mis niños. Menos a otro. Claro, Menos entiendo. a alguien que piensa distinto. Y Entiendo. menos al presidente. Entiendo. ¿El INE en riesgo? Sí, hay que decir que sí, por la reforma. Hay que decir que sí. Y si está en riesgo el árbitro de un partido, pues está en riesgo el partido de fútbol. Claro, el resultado. El resultado está en riesgo. Yo defiendo al Instituto Nacional Electoral. Yo defiendo a Lorenzo Córdoba, que además es michoacano. Su papá es un gran marxista de los... No me digas, no sabía. Sí, Vamos. claro. Arnaldo Córdoba tiene un libro sobre la Revolución Mexicana, la ideología de la Revolución Mexicana, un libro clásico. Era de Pátzcuaro, ya murió hace mucho tiempo. Mira. Y yo creo que el INE ha respondido en las últimas 35 elecciones de gobernador. Sí. Ninguna sin conflicto, salvo Puebla, con la difunta Sí, claro. gobernadora y el difunto senador Rafael Moreno Valle. Salvo esa. Pero los demás no ha tenido conflicto. Y incluso ha organizado elecciones de Morena. Ha organizado encuestas de Morena. Sí, totalmente, claro. El INE. Y en anteriores épocas, el IFE de Goldenberg Sí, claro. asesoró elecciones en Irak. Entonces, el INE es un referente no solo nacional, sino mundial. Que a lo mejor hay que recortarle algo para hacerlo más barato, más bien. Pero la democracia cuesta, como los derechos cuestan. El derecho a la pensión de los viejitos cuesta. Los derechos cuestan. La democracia cuesta. En Corea del Sur hay democracia, cuesta. En Corea del Norte no hay democracia, no cuesta. Donde no hay elecciones, no se gasta en Claro, papelería, no se claro. gasta en... Entonces una dictadura sale más barato. No me vengan con el cuento de que hay que ahorrar en derechos. No. Ni en derecho a la salud, ni en derecho a la educación, ni en derecho a votar. Hay que ahorrar. Eso es una patraña, ahorrar en elecciones, ahorrar en salud, ahorrar en el cáncer para los niños, ahorrar en la brecha digital para que tengamos acceso a internet, ahorrar en hospitales. Todo eso me parece inhumano. El ahorro para votar, el ahorro para sanar o el ahorro para educar es cruelmente inhumano. Totalmente de acuerdo.
la estigmatización del sector privado, de los empresarios, lamentable. Yo creo que los empresarios tienen derecho a ganar la vida, tienen derecho a poner sus empresas, pero yo no soy de los que defienden a los empresarios. Yo no soy senador de la iniciativa privada, yo soy senador de la República. Yo defiendo a la República, no defiendo a los banqueros, ni defiendo al capital privado. Capital privado por defenderlo. Sí, yo no quiero que se los expropien, yo no quiero que se los roben, yo no quiero que haya ladrones en el gobierno que le roben el esfuerzo a la iniciativa privada en México. Yo lo que quiero es que la iniciativa privada se someta a redistribuir el ingreso con los trabajadores, con la gente. Claro, lo Eso que es decías. Segundo, a los empresarios hay que darles seguridad, y la seguridad se la da el Poder Judicial. Y los jueces son corruptos en muchos casos. Lo ha dicho el presidente. Y los acuerdos de inversión extranjera de México a México de otros países, sobre todo Estados Unidos, no aceptan a los tribunales de México para dirimir sus contratos. Sí, no. Si traes inversión extranjera directa a México, te ponen una cláusula de que te vas a un arbitraje a California, a Washington, a donde sea, pero no aceptan los tribunales de este país. Una vergüenza. Entonces, me interesa que haya tribunales con credibilidad a favor de la seguridad, de la propiedad de las empresas. En eso sí, yo los defiendo, pero no los defenderé en que acumulen injustamente capital sin redistribuir a sus trabajadores, aunque eso les suene a marxista-leninista. Yo comprendo, entiendo perfectamente el sentido. La corrupción no desaparece. La corrupción es un problema de la avaricia, es un problema del sistema, es un problema de un mercado sin límites, es un problema donde el trabajo es una mercancía, no es un elemento fundacional de la relación obrero-patronal. El trabajo es una mercancía, en donde, insisto, el consumo te da estatus, te da élite. Claro. Entonces estamos creando una sociedad donde su ideal final de éxito y de felicidad acaba en una tienda un día de compras. Qué jodida sociedad estamos haciendo. La corrupción favorece. No alimenta esto. Segundo, se debe combatir con el ejemplo y en primera persona. Primero yo y luego juzgo a los demás. Primero el de más arriba, luego los de más abajo y hasta el último la sociedad. No se vale que un pobre ladrón de una comida se le juzgue severamente y que un rico banquero pueda fraudear la ley y no pagar impuestos. No se vale. Yo creo que la corrupción debe combatirse con educación en la escuela, con virtud cívica en la familia, con ejemplo de los gobernantes y con cárcel inclemente para los que se atrapen y se exhiban. Pero digo algo más. El mejor mecanismo para acabar con la corrupción es una prensa libre. Claro. Que exhiba. Claro. Que cuelgue de un gancho exhibiendo en la plaza pública a los ladrones del erario público o a los ladrones de lo ajeno. Totalmente. La prensa libre. Por eso no estoy a favor de taparle la boca a ningún periódico y a ningún medio de comunicación. ¿La narcopolítica una realidad inevitable? No, no es inevitable. Es una realidad dolorosa. Me duele. Me duele decir que hay miedo en las calles de Michoacán. Me duele decir que hay miedo en las carreteras de México a Acapulco. Me duele decir que
que se está envenenando a nuestra juventud, pero inevitable no es. Yo soy optimista y por eso estoy en política. Yo soy de insistir una y otra vez. Yo soy más del coyote de las caricaturas, del correcaminos, aunque no lo atrape, pero da lecciones de necedad, de persistencia, de constancia, de terquedad, de ir tras del correcaminos una y otra vez aunque se fracase. Un día lo vamos a alcanzar. Un día vamos a alcanzar una sociedad más justa. Un día vamos a alcanzar una sociedad más limpia. Un día vamos a acabar con los criminales en la cárcel. No es utopía. No es utopía. Es deber diario y cotidiano que tenemos. Hoy lo debemos hacer. Hoy necesitamos hacerlo. Y yo no estoy en política para hacer lamentaciones y hacer discursos de pesimismo y de falta de compromiso y con cobardía y vender un oscuro futuro a mis hijos. No, yo me levanto optimista día con día en este país y yo creo que este país es más grande que sus retos y que su gente es más grande que sus gobernantes. Y en eso confío. En el muchachada de las universidades, en la UNAM, en el CIDE, en las mujeres que gritan en las calles. O sea, esa es la fuerza de este país. Y los que se levantan a trabajar y creen en su esfuerzo diario y no están esperando a que papá gobierno solucione. Y una cosa, Germán, ya para concluir, hablabas de una oposición que tiene que tener una idea clara de lo que es un México, de lo que debe ser un México. En esta conversación breve has sido capaz de dibujarnos no solamente esperanzas, sino unas posibilidades. ¿Dónde vemos a Germán Martínez en el 24? Yo, aquí en el despacho. Aquí me vas a ver. Antes de que me convocara a López Obrador, yo estuve 10 años trabajando aquí y dirigí la escuela donde yo tomé clases. En la Universidad La Salle fui director de la Facultad de Derecho. Soy miembro de la Academia de Abogados, de la Barra de Abogados. Yo tengo mi profesión y tengo mis aficiones que son los libros. Sí, tengo mi cariño que es Michoacán y tengo mis amores que es mi esposa y mis hijos. Claro. No ando buscando cargo, con familia, con amores, cariños, aficiones. Yo no busco un cargo. A mí me vinieron a buscar a mí aquí y me vino a buscar López Obrador. Yo no busco cargos. Yo estoy dispuesto a servir un proyecto que me convenza de reconciliación en este país. Yo sí creo que este país necesita rupturas, necesita cambios. Yo sí le creo eso al presidente, de que Morelos, la independencia, y Melchor Ocampo, la reforma, y Lázaro Cárdenas, la revolución, y estoy citando a puros michoacanos, sí. y todo eso, yo sí le creo eso. Yo creo eso. Que este país tiene futuro y que en este país se hace con coraje, sin cobardías, buscando la verdad de las cosas. Y yo estoy aquí, yo ya fui secretario de Estado, yo ya fui 2 veces diputado, yo ya fui representante. Director del IMSS, senador. Yo fui todo. Yo, como el poeta, algún día seré todas las cosas que amo. Vamos. Amigos de Lo de Hoy, una excelente conversación con el senador Germán Martínez, te lo agradecemos mucho, no sabes cuánto, y estaremos muy cerca de ti. Si nos das oportunidad en un futuro volver a platicar contigo sería muy importante para nosotros. Gracias, Mario, aquí estoy a la orden. Gracias. Espacio Político con Mario Alberto Salgado.